cordial saludo a toda la audiencia de Telesur en América Latina y en el resto del mundo. Hoy estamos con Camila Vallejo Dowling, dirigente universitaria del movimiento estudiantil chileno que ha cuestionado el modelo económico y político que rige hoy en ese país. Bienvenida Camila a Telesur, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Camila, el modelo educacional chileno fue instaurado hace más de 20 años. ¿Por qué hoy recién está empezando este nivel de movilización social y este cuestionamiento a un modelo que ya lleva muchos años en Chile? Bueno, la verdad es que todo proceso social requiere una etapa como de maduración. O sea, cada vez que hay estallidos sociales no son cuestiones espontáneas, sino que tienen una historia por detrás de luchas, quizá no con tanto éxito, pero sí de acumulación de discusiones, de maduraciones y obviamente una acumulación de fuerza, que es lo que va permitiendo ampliar el nivel de concientización y generar un proceso mayor. Entonces, de alguna forma en Chile, evidentemente se instauró en el ámbito educacional un modelo de mercado, un modelo neoliberal que es dentro de un contexto de instauración de un modelo de desarrollo neoliberal, que no solamente la educación, pero que repercute fuertemente en la educación y que en términos generales la sociedad chilena reproduce y profundiza las desigualdades. Este modelo que privilegia la ganancia de unos pocos en medio de la dignidad y el bienestar de la gran mayoría, se saquea constantemente nuestros recursos naturales y eso también tiene una expresión a microescala en la educación. Entonces, eso se ha ido evidenciando y han habido distintas manifestaciones a lo largo de estas décadas, pero con poco éxito. ¿Ya? Pero han sido algunos pellizcones, algunos impulsos y que hoy día se desencadena en un proceso de acumulación mayor, de síntesis, donde no son solamente los estudiantes los que salen a las calles, sino que la sociedad chilena en su conjunto, las familias, los trabajadores, porque el problema de la educación termina siendo un problema social y un problema estructural. Durante este año ha habido movilizaciones no solamente por el tema educacional, hemos visto cómo a comienzos de año hubo marchas y protestas contra problemas medioambientales, fundamentalmente contra Hidroaicén. ¿Cómo explicas que hoy los chilenos estén comenzando a movilizarse y estén comenzando a hacer esta crítica más profunda a un sistema económico y político? Sí, justamente tiene mucha relación con lo anterior, es decir, que hay un modelo que tiene ya 30 años de vida y que está en crisis. O sea, cumplió su periodo y hoy día demuestra que es insostenible mantenerlo así. No porque no pueda reinventarse el modelo en sí mismo, pasar una crisis y mejorarse dentro de sus parámetros, sino porque a la gente ya no le hace sentido. Cuando se manifiestan los medioambientalistas, hay manifestaciones por derechos laborales, o etcétera, o por la después del terremoto, por la no reconstrucción, es porque la gente entiende que aquí algo se está haciendo mal. Es decir, evidentemente no solo por la demostración de desigualdad y del impacto medioambiental que está generando las instalaciones de hidroeléctrica, etcétera, sino que por más que la mayoría piense algo, eso no se expresa en la toma de decisiones. Entonces, sumado a la mala distribución del ingreso, a la mala distribución de los recursos y una mala distribución en la toma de decisiones políticas. Si la gente siente que no tiene incidencia política y que el sistema político, la institucionalidad política no le da el espacio. No es que no quiera, no es que la gente no se sienta empoderada para tomar determinaciones o decisiones, sino que no está el espacio para hacerlo. Y eso yo creo que es el factor común de todos estos movimientos. Por eso, sumado al problema de la educación, se evidencia una crisis de la democracia. Y eso es lo que de alguna forma permitió dar el salto cualitativo a este movimiento. Finalmente aquí no basta con cambiar la educación, sino que hay que cambiar el sistema político y económico en su conjunto para tener una real democracia, que es la deuda pendiente de los gobiernos de la concertación, tener una nueva constitución política y abrir los espacios para que sea la gran mayoría la que pueda incidir, organizaciones sindicales, gremiales, estudiantiles, que no tienen un espacio en la instancia de representación. Justamente lo que tú estás diciendo, que el movimiento estudiantil comenzó con demandas bien puntuales en el tema educacional y con el tiempo, con el transcurso del tiempo, se fueron convirtiendo en peticiones que tienen más que ver con un cambio estructural del sistema. Estaban pidiendo plebiscito, una reforma constitucional. ¿Cómo explicas tú cómo fue el proceso que permitió dar este salto en el petitorio del movimiento estudiantil? Sí, yo creo que nosotros de alguna manera encauzamos muy bien el proceso de la demanda un tanto gremial a la demanda quizá un poco más política o más sistémica y a una demanda más social. Ahora estamos en una demanda mucho más social. Y eso parte evidentemente por captar lo que al estudiante común y corriente le afecta o le duele en el bolsillo, siente como lo que puede ser palpable de las contradicciones del sistema.
Y ahí estaba el problema de las becas, del endeudamiento. Y rápidamente cuando entendimos el problema del endeudamiento, entendimos que era un problema que no era solamente de los estudiantes, sino que era del conjunto de la sociedad, de los padres, de las madres. Y por eso, de alguna manera, eso hizo despertar a la gente. O sea, todo este proceso de acumulación, de concientización, tiene que ir amarrado, de alguna forma, a estas demandas o reivindicaciones que le tocan como el estómago y a la vez el corazón y despiertan la conciencia a la gente. Yo creo que ahí hay un tema fundamental. Pero además de entender que además del problema como de bolsillo, el problema de lo insostenible que es para la economía familiar este modelo, se evidencia que también la sociedad aspira a un nuevo proyecto de desarrollo país, donde la educación tiene que ser como el primer paso para avanzar. O sea, donde la educación sea como un proceso para generar los sujetos de transformación social que requiere el país, apuntando a un modelo distinto. Un modelo más justo, más inclusivo, más igualitario, más democrático, y por eso la educación que proponemos nosotros, el sistema que proponemos, está pensado para construir eso, para generar los cimientos en la construcción de una sociedad distinta, porque la gente, de alguna manera u otra, que ha despertado, que ha perdido el temor, gracias a que la juventud dio el primer paso, quiere dejar o ponerle un basta a la explotación, al robo constante, al engaño constante y a la impunidad, finalmente, de todos estos abusos que se acometen contra las personas y contra la gran mayoría. O sea, no olvidemos que aquí ese 80% que está contra el lucro es un 80% que está contra este modelo que lo único que hace es permitir mayor acumulación de capital financiero a unos pocos. Entonces, un 80% en contra de un, no diría 20, el 5% que es el más rico, y la otra, el 15% en que está en una posición quizá políticamente menos determinada. Pero ese 80% representa eso, representa una gran mayoría que está cansada de las desigualdades en este país. Los cambios que ustedes han planteado son más bien estructurales y tenemos un gobierno que no está dispuesto a hacer estos cambios. Explícitamente el presidente ha dicho que él no está a favor de una educación gratuita y que tampoco está en contra del lucro. Entonces, ¿cuál es el punto de inflexión? ¿Cuáles son las garantías que ustedes están esperando para deponer estas movilizaciones que ya llevan varios meses y que al mismo tiempo se cumplan sus demandas, aunque no sigan manteniendo este nivel de movilización? Sí, mira, nosotros entendemos que hay posiciones ideológicas distintas, porque hablar de educación también es algo ideológico, ya lo menos político, pero ante posiciones tan distintas ideológicamente, ante paradigmas tan distintos, hay que hoy día que hacer que la gran mayoría decida, o sea, dirimir este conflicto en beneficio de la opción de la gran mayoría, o por la vía institucional, porque esto sería llamar un plebiscito, básicamente, o por la vía más de los espacios que existen actualmente, apelar a que exista voluntad política. Porque la política no es solamente representar mi ideología, sino que poder resolver y poder gobernar. Entonces nosotros estamos de alguna manera esperando que el Ejecutivo, que el Presidente de la República demuestre voluntades políticas en ciertos temas. Ya sabemos que, por ejemplo, el lucro es un tema mucho más complejo, que ellos lo quieren resolver en una comisión técnica, tipo Comisión Asesora Presidencial, lo que fue el 2006, porque es el tema más conflictivo, pero eso es desentenderse desde la responsabilidad y postergar a unos actores que sabemos que no vamos a estar ahí, o en gran mayoría no vamos a estar ahí, para que diriman esa situación y no va a ser en la línea que nosotros estamos planteando. Entonces, queremos que esto se resuelva, primero en un espacio donde estén todos los actores directamente involucrados con la educación, por lo menos, que son los que conocen la realidad y la complejidad de este sistema, los representantes obviamente de gobierno, y donde se planteen los puntos más fundamentales y donde se diga, bueno, quizá en un año no lo vamos a resolver, pero vamos a caminar en la dirección de que los colegios municipales pasen a depender administrativamente del Estado, obviamente de manera descentralizada, pero con recursos que les permita solventarse, desarrollarse y mejorar en calidad. Queremos también que haya voluntad política en decir, bueno, es verdad, quieren fortalecer la educación pública, lo han dicho en algún momento, no en reiteradas ocasiones, pero en algún momento lo dijeron, ¿cómo? Eso requiere terminar con el autofinanciamiento de las instituciones públicas y para eso se necesitan aportes directos, fiscales directos, aportes basales, para que las instituciones sobrevivan, pero además puedan desarrollarse. O sea, que hoy día se puedan mantener, no vayan disminuyendo y puedan desarrollarse y puedan costear
son los gastos en remuneraciones, en aranceles, es decir, que hoy día también en el sistema público se garantice la gratuidad, que es algo mínimo que uno podría esperar, porque en todos los países sucede eso. La educación que es de propiedad del Estado es gratuita, y en Chile no. Democratizar el sistema en su conjunto, porque creemos que hoy día, por lo menos la educación superior, tiene que ser la antesala a la democracia. No podemos formar solamente profesionales y técnicos, sino que ciudadanos responsables, preparados para el ejercicio de la democracia por lo menos, si queremos ser un país democrático. Y por último, el tema del lucro, que hoy día ya hay una iniciativa de ley que se está discutiendo, que es un avance en la dirección correcta, no es suficiente, pero es ya un gran paso. Y ahí hay que ver, bueno, si vamos a avanzar en eso, que yo creo que el gobierno va a tener que aceptar, porque es la posición intermedia entre la nuestra y el gobierno. O sea, lo que planteó ahí la concertación con algunos otros parlamentarios es la posición intermedia. Recogemos eso y vemos cómo se aplica. Entonces, demostrar voluntad política requiere decir, bueno, nos comprometemos a avanzar en esta línea, cuáles son los primeros pasos y establezcamos una agenda, y ahí podría iniciarse un diálogo, un trabajo que ojalá sea transparente, porque también creemos que una garantía importante es que se pueda comprometer el gobierno a que esto sea público, porque no es solamente la sociedad chilena la que está pendiente de que se resuelva este conflicto, y conocer todas las posturas, todas las discusiones que se dan en este espacio, sino que también a nivel internacional hay mucha expectativa respecto a lo que va a pasar. Entonces, que sea lo más transparente posible, porque la gente está cansada de que las decisiones se tomen entre cuatro paredes, estemos o no estemos los dirigentes ahí. Entonces, nos gustaría que haya un seguimiento de eso y que obviamente en ese proceso se frenen los proyectos de ley que han ingresado al Parlamento, que no han sido respaldados por él, no sé, de hecho han sido rechazados. Entonces, también le vamos a plantear eso al Ejecutivo. Y en esa instancia, si eso está sobre la mesa, si esa voluntad realmente de dialogar y resolver el conflicto, nosotros pasaríamos a una nueva fase, que obviamente no quiere decir que nos vamos a desmovilizar, porque si no estamos movilizados no tenemos capacidad ni de negociación ni de nada. Pero sí, obviamente, entraremos en una fase más de discusión, de hacer un seguimiento al proceso, de profundizar también en las propuestas y hacer un proceso más dialógico, más enriquecedor, junto con estar atento y en permanente movilización. ¿Ya? Eso para nosotros es muy importante, porque lo que pasó el 2006, cuando subieron a una comisión de trabajo, los compañeros secundarios se bajaron. Y eso les disminuyó su capacidad de incidencia política, porque la correlación de fuerzas disminuye cuando uno no tiene una movilización detrás. Vamos a una pausa, en pocos minutos más volvemos con esta entrevista con Camila Vallejo.